tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente en su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida a este espacio en donde vamos a tocar temas bíblicos, y nuestro tema de hoy va a ser llamado Ministros de Jehová, y vamos a partir de Corintios en el capítulo 4 versículo 1. Primera de Corintios 4:1. Y mientras la gente lo busca en sus casas, pues queremos agradecerles a la gente que se está conectando vía internet también a través de www.laverdadvive.com, y darle la bienvenida a la gente que nos acompaña como cada semana en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Gracias, buenos Bienvenida, días. María. Buenos días. Bueno, pues queremos también decirles que ya pueden también buscar estos temas a través de nuestra página de YouTube. Búsquennos como La Verdad Vive y pongan entre paréntesis el nombre del tema para que les salgan las primeras opciones. ¿Quieres mandar unos saludos antes de comenzar, Raúl? Sí, quisiera mandar unos saludos a mi tía Clementina, que está en la capital, allá, ¿verdad?, con sus familiares, y a mi mamá, que está en California, y
y a todos, y a mi hermano Ángel también que está escuchándonos ahorita en este momento, ¿verdad? Y también quisiera darle un saludo a todos los presos que están en la cárcel de Pendleton y también en la de Two Rivers aquí en Hermiston, porque son personas también que nos escuchan cada domingo, ¿verdad? Así que un saludo a todos ellos y gracias porque realmente nos dan la oportunidad de llegar hasta esos lugares, ¿verdad? Amén. A través de la radio para que puedan escuchar este mensaje. Y también en el área de Caneos, que también nos dicen que hasta ahí llega nuestra señal. Oh, qué bueno. Así que, entonces, María, ¿qué te parece? Entonces empezamos el tema esta mañana, pero vamos a leer 1 Corintios 4:1, por favor. Sí, claro que sí. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 4:1. Tenganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Bendice a cada uno, especialmente los que están escuchando. Que puedan abrir su corazón y su mente para que tú puedas poner el Espíritu Santo para que pueda ayudarlos a ellos, Señor. Cuida pues a cada uno y bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana quisiéramos hablar, el tema le hemos titulado Ministros de Jehová. En 1 de Corintios 4:1, que ya leyó esta María, dice, así pues tengamos a los hombres por ministros. En otras versiones dice servidores, pero ministros de Cristo, de Dios, ¿no es cierto? Así es. Especialmente personas que son administradores de los misterios de Dios, que María, son personas que han sido enseñados por Dios con el plan de que vayan a proyectar o a evangelizar a los otros que están siendo llamados, ¿no es cierto? Así es. Qué bonito que Dios está al tanto de todo cada ser humano, de su necesidad, ¿no es cierto? Sí. Ok. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta. Mándale al aire, Esther, a María, la primera pregunta, por favor. Sí, dice, ¿qué planes tenía Dios para su pueblo? Fíjate que este plan, Dios siempre tuvo una misión para el pueblo judío, ¿no es cierto? Le dio la facilidad, lo escogió como algo especial. Lo escogió con propósitos. Amén. Y qué bonito, porque Dios nunca hace nada a la casualidad. Nunca hace nada, algo así nomás ¿cómo se llama? A la suerte. Él tiene planes y escogió un pueblo con un plan, con un propósito. Pero vamos a mirar cuál era ese propósito. Vamos a ir a Isaías 61, versículo 6. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis llamados, comeréis la riqueza de los gentiles y con su gloria seréis exaltados. Qué interesante, ¿no? Porque el plan de Dios era que, dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Qué privilegio tenía el pueblo judío, ¿no es cierto? Así es. Que Dios lo haya escogido para hacer algo especial. Algo especial, sacerdotes y ministros. Dice, el plan de Dios era que este pueblo, Isaías hasta aquí está apreciando el ministerio de todo el pueblo de Dios como reino de sacerdotes en la gran tarea de llevar a los gentiles al conocimiento del Dios verdadero. Qué interesante, ¿no? Que Dios quería que todos los judíos fueran algo, ¿cómo se llama? Algo que impactaran a las demás naciones y que trajeran la atención hacia ¿quién? Hacia Dios. Qué interesante, ¿no? Pero miramos que no pudieron llevar a cabo esa misión, ¿no, María? Fracasaron. No, fallaron. Sí. Fallaron. Fíjate que vamos a ir a Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23, Esther. Zacarías nos dice algo interesante también. ¿Cuál era el plan de Dios que tenía para ellos? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: así dice Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de unas ciudades a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones trabarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué bonito, ¿no? Porque dice allí que 10 personas, María, se agarraran del manto de un judío y le dijeran, queremos saber, queremos conocer ese Dios que ustedes tienen. Realmente Dios tenía una misión grande para este pueblo, de que todos fueran, ¿cómo se llama? Atraídos hacia ellos por lo que Dios hacía por ellos. Y qué bonito, ¿no? Porque Dios siempre los bendijo. Tú viste cuando sacó Dios al pueblo de Israel, ¿cuántos vestimentas usaron?
Dice que usaron la misma por La 40 misma años. por 40 años, el mismo calzado. Nunca se desgastaban, Envejecieron. les daba de comida al maná, les hacía llover maná, les dio tantas bendiciones, ¿no es cierto? Así es. Para mostrar el poder de Dios. Y tenía planes de Dios que esto fuera que este conocimiento llegara a conocer, ¿sí?, en todas partes del mundo. Y María, pero no pudieron llegar. ¿No es cierto? Así es. Y hay otra cosa más que Dios tenía en mente. Vamos a ir a Deuteronomio 28:13. ¿Qué dice Deuteronomio 28:13, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y aquí entonces Dios dice que lo va a poner por cabeza. ¿Cómo se llama? En la cima. En la cima. Como líderes. Como líderes. Liderando ¿qué? A las naciones. Ujú. Llevándolas a Jehová. Pero fíjate que no cumplieron con el propósito. María, ¿será que la iglesia hoy día tiene la misma tarea o será diferente? ¿Qué piensas tú, María, o tú, Víctor? ¿Quién quiere comentar? Pues claro que sí, yo pienso que lo que un pueblo no logró, Jesús quiso levantar a otro pueblo para que hiciese esa obra, el cual está destinada para salvación de toda la humanidad. Qué bonito, ¿no? Porque Dios ahora dio el privilegio no solamente a los judíos, ahora a todos los creyentes, todos aquellos que quieren servir a Dios, hay campo para trabajar. Así es. Ajá. Y Dios está buscando un grupo, como lo buscó en antaño con el pueblo de Israel. Ahora está buscando un pueblo, un Israel espiritual, pero que pueda ser distinto a los otros pueblos y que nos diga que podemos estar, que podamos atraer a la demás gente, porque ven que el poder de Dios está con nosotros. Fíjate que si los judíos hubiesen cumplido con el propósito de la misión que Dios les dio, cuando hubiese venido Jesús en la primera venida, Jesús hubiese sido recibido bien, hubiese sido aceptado. Así es. Pero como no cumplieron, entonces cuando llegó Jesús dice que el pueblo estaba ¿qué? Desvagado, Estaba en tinieblas. Estaba en tinieblas. Ujú. Y entonces aquí miramos qué importante es que saber para qué fuimos llamados, reconocer el llamamiento. Dime, María, ¿tú crees será que estas personas le pusieron importancia al llamado de Dios o lo pasaron por negligencia? Fueron negligentes en el llamado de Dios. ¿Qué piensas tú? Fueron negligentes, No entendieron. descuidaron y no entendieron el llamado para el cual fue. Más bien quizás atuvieron a que fueran enseñados por el hombre y no enseñados por Jehová. Claro que sí. Entonces, ¿algún comentario más o vamos a la siguiente pregunta? Siguiente pregunta. Ok, lánzala a la siguiente pregunta, María. Dice así: ¿qué clase de ministros son los enseñados por Jehová? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 5. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Fíjate que aquí entonces Dios levanta a la iglesia con un nuevo pacto, un nuevo, pero ahora dice que no con letra, no letra muerta, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Todos los que hemos sido elegidos para ministrar los misterios de Dios, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así es. Si nosotros nos hemos dirigido por el Espíritu Santo, no podemos podremos llevar a cabo la misión. Y entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. María, no es que estamos compitiendo con los seres humanos, pero estamos compitiendo con ministros de Satanás, con aquellos agentes de Satanás que están engañando a las naciones. Dios ha levantado un pueblo que es la cabeza, con entendimiento, con conocimiento, para administrarle a aquellas personas que realmente quieren seguir a Dios, ¿no es cierto? Así es. Y entonces entramos en un ritmo de competencia, pero no por nosotros mismos. No es nuestras palabras las que vamos a decir. Aquí en el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar, escrito está. No podemos hablar ni agregar cosas que no están en la Biblia. María, ¿no será que hay mucha gente allá hablando cosas que no están en la Biblia? Sí. Haciéndolas a la gente creer que son bíblicas y que no están en la Biblia. Sí, claro, y la gente no escudriña, entonces cree lo que les dicen.
¿Qué piensas tú, Víctor? Sí, sobre todo porque vemos que en los movimientos cristianos hay mucha gente que sigue lo que le digan los líderes, aunque esté en contra de la Biblia, ¿verdad? Y vemos cómo han hecho de eso una creencia tan fuerte que cuando tú les explicas algo de la Biblia, dicen, no, es que mi pastor dice así, o mi sacerdote dice así, o mi dirigente dice así. Y vemos un problema entonces, que el pueblo de Dios no ha identificado con qué propósito Dios se lo está llamando. Y fíjate que es bien interesante cómo saber, porque una persona que es administrada por Dios, Dios le da la reviste de autoridad, le da el mandato, cumple con el propósito, pero nunca se acredita para sí mismo. El mensaje se lo atribuye a quién, a Dios. A Dios. Porque de quién viene el mensaje, es de Dios. Así es. Nosotros solamente somos los instrumentos para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Por eso es que dice Pablo aquí en el versículo 5, no es que no somos suficientes, sino que nuestra fortaleza, nuestra sabiduría proviene de Dios. Claro. Ahora vamos a la primera de Pedro 4:11, porque Pedro y Pablo estaban bien conectados con el mismo mensaje y tenían las mismas ideas. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro capítulo 4:11, versículo 11. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y Pedro nos vuelve a repetir, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. María, Pedro hablaba de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Pareciera que hoy la gente que está más conectada, aparentemente tiene a Pedro como modelo, como guía. Parece que habla diferente a Pedro. ¿No te parece eso extraño? Que salgan con otras cosas, porque Pedro hablaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y está diciendo que hablen. Y no hables nada fuera de la palabra de Dios, porque si hablas fuera de la palabra, estás agregándole y estás en peligro, ¿no es cierto?, de desviar del camino a mucha gente. Por eso miramos que hoy día la cristiandad, tú, Víctor, y tú, María, ha sido desviada del camino de Dios, ¿no es cierto?, por falta de conocimiento. Por haber agregado cosas que no están en la Biblia. Por haber hecho, pues sí, porque en vez de aferrarse a la palabra de Dios, se aferraron a tradiciones, a mitos, a leyendas, Fábulas. a fábulas, cuentos, como dice la Biblia, cosas que no tienen sentido. Ujú. ¿Te imaginas como cuando nos dicen que en un árbol se apareció la Virgen, ¿verdad? Y toda la gente corre a ese árbol. Dime qué tiene el árbol. ¿Dónde tiene que correr la gente? ¿A Dios o al árbol? A Dios, sin duda. ¿Me entiendes? Satanás es bien astuto, cómo desvía del camino a la gente, y la gente pensando que eso es de Dios, pero son milagros falsos, son milagros que, ¿cómo se llama? Con propósito de desviar del camino de Dios. Y entonces aquí miramos que Pedro dice, tenemos que hablar de acuerdo, ¿qué? El que hable, que tenga que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Como diciendo, para que Dios sea glorificado. Amén. Porque Dios tiene que ser, ¿qué? Exaltado. Y entonces ahí hay otro texto que también quisiera compartir, Lucas 1:2, ¿qué dice? Lucas 1:2, ¿qué dice, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y tuvieron ministros de la palabra. Entonces, y fueron, aquí, perdón. Lucas está hablando aquí, dice que los que lo oyeron desde el principio, hablando de los discípulos, pero que eran administradores de la palabra, administraban con la palabra de Dios. No agarraban, ponte a pensar, ¿ok? Tenían muchos libros, ellos también tenían muchos... ¿Filosofía? Filósofos en el tiempo de Pedro, ¿no? Sí, así es. Pero nunca se aferraron a los filósofos, se aferraron a lo que estaba escrito, ¿qué? En el Antiguo Testamento. Amén. Y eso es lo que ellos transmitían, pues. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que transmitir? Lo mismo. María, ¿debe cambiar la posición del mensaje o debe ser el mismo mensaje? Es el mismo mensaje. Porque el mensaje viene desde el Génesis, ¿no es cierto? Así desde la es. promesa que Dios le dio al pueblo. Así que estos hombres transmitieron ¿qué? Lo mismo, el mismo mensaje. Vas a Isaías, el mismo mensaje. Zacarías, el mismo mensaje. Juan el Bautista, el mismo mensaje. Pedro, el mismo mensaje. ¿Será que nosotros estamos dando un mensaje diferente hoy día? ¿O estamos escuchando un mensaje diferente al cual realmente debe ser? Porque, María, ¿cuánta gente está sufriendo hoy día, no es cierto? Por falta de conocimiento. Sí, así Y entonces ahora vamos a otro texto ahí en Hechos 4:13. Vamos a Hechos 4:13. Porque en Hechos 4:13, fíjate la diferencia que hace el mensaje, cómo lo definieron estos líderes, los de fariseos o de saduceos o de, ¿cómo se llama? Escribas. ¿Cómo definieron a estos hombres de tan poca educación? ¿Qué dice Hechos 4:13, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así:
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién era el que hacía la diferencia entre en los discípulos? Jesús. Era Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Estos hombres dijeron, estos tienen la misma sabiduría que Jesús. Hablan con las mismas palabras, hablan misma con autoridad. poder, hablan con autoridad, con conocimiento, dice, pero son sin educación, no son educados. María, ¿no es bonito saber que Dios agarra personas que realmente no significan nada para el mundo, pero para Dios significan mucho? Que usa a personas que realmente se dejan usar. Y qué bonito no tener esa esperanza de que Dios me puede usar a mí para el bien, ¿no es cierto? Así es. Para hacer un bien para otras personas. Dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes se sintieron cuando fueron llamados? ¿Ustedes se creen que son competentes sin Cristo? ¿O Cristo hace la diferencia en sus vidas? No, pues indudablemente podemos hablar de por experiencia propia que Cristo ha hecho la diferencia, porque ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Éramos solamente una persona más en la sociedad. No teníamos, no pretendíamos tener algo, no teníamos algo claro, no teníamos una meta, pero ahora con Cristo sabemos que estamos en una lucha por alcanzar una corona mejor, la corona de la victoria de la que habla Pablo. Claro, antes no tenían, ¿cómo se llama? Esperanza. No tenían visión. Visión. ¿Para dónde caminaban? Como decía, íbamos a la derriba, ¿no es cierto? Sí. Morir y después no sabemos qué pasa. Pero ahora con el conocimiento de las Sagradas Escrituras tenemos esperanza. Amén. Tenemos una misión diferente, una nueva visión, algo que realmente nos anima a seguir, porque Dios nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. Amén. Y todas esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Un mundo mejor. Un mundo mejor. No es como el mundo que tenemos hoy día, un mundo mejor, donde todos vamos a ser mejor. Y María, ¿te imaginas cuando salgamos de las tumbas? Perfectamente. Si aquellas personas que por razón han perdido un ojo, una oreja, o una mano, una pierna, cualquier enfermedad, o cualquier enfermedad que tengan, cuando salgan de las tumbas, o cuando si están vivos, van a ser transformados perfectamente. Todos sus miembros de vuelta para atrás. Y ahora van a poder, ¿qué? Van a ser, ¿qué? Inmortales. Y los que estén muertos, si murieron sin mano, sin una mano, sin un pie, salidos de las tumbas, pero con 2 pies, con 2 manos, perfectos. Porque en María, en el cielo no va a haber imperfectos, va a haber puros perfectos, ¿no es cierto? Amén. Y qué bonito que todos esos privilegios lo motivan a uno a seguir este camino, ¿no es cierto? Así es. Así es. A aferrarse a este mensaje. María, ¿no sería bueno que la gente allá afuera que nos está escuchando se aferrara a esta misión? Sí. Que si tiene alguna necesidad o alguna otra cosa que haga de Dios, realmente supla porque realmente el que suple tú no sabes quién es. Es Dios. Entonces, Que sea su ancla, sea su ancla y que sea su confianza y que depositen todo en Él. Claro que sí. Entonces, si no hay otra pregunta, pues vamos entonces a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, Claro por que favor. sí. Dice, ¿cuáles son algunas de las cualidades de los ministros de Dios? Ahora vamos a mirar algunas cualidades, ¿ok? Porque tú sabes que no todo, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrar que en el reino de los cielos. Y entonces dice allí que va a haber muchos, ¿cómo se llama? Chasqueados. No porque Dios quiera chasquear al ser humano, ¿no es cierto, María? No. Sino porque ellos no quisieron hacer las cosas bien. Así es. Y entonces vamos a ir allí a Primera Tesalonicenses 2:4. ¿Qué es Esther, por favor? 2:4. La palabra de Dios dice así: sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Fíjate que aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos los que han sido enviados por Dios son aprobados por Dios. María, ¿tú crees que allá en el cristianismo todos son aprobados por Dios? ¿O hay muchos que entraron de una forma? Dice el Señor Jesús que no todos son llamados para este ministerio. Porque hay muchos que lo hacen por otros motivos, ¿no es cierto? Por dinero, por poder, por controlar personas. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿No es cierto? Porque hay pastores, yo te digo, hay líderes que entran al ministerio, pero no por razones que Dios los eligió para hacer esa obra, sino porque ellos miraron ¿qué? Ventajas. Así es. Negocio. Poder. Pero tienen que ¿cómo se llama? Quitar la palabra. Tienen que engañar a la gente. Tienen que, con otros motivos, o sea, tienen que engañar. Pero entonces miramos aquí que tienen que ser probados por Dios para que se les pueda confiar en el evangelio de Dios. Entonces ese evangelio que están predicando no es el evangelio de Dios. Muchas veces, ¿no, María? Están predicando otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, que no tiene sentido. Para sus deleites, dice Pablo. Y aquí me está diciendo algo que dice no que el verdadero ministro o predicador no agrada a los hombres.
María, hoy miramos tanta multitud de gente, ¿no?, corriendo atrás de pastores que les gusta cómo predican, pero que no tienen la verdad. Qué tristeza, ¿no es cierto? Que aquellos que predican la verdad son, ¿cómo se llama?, rechazados. Y los que no predican la verdad son aceptados. Es una cosa rara, ¿no es cierto? Y lo podemos ver a gran escala porque la mayoría del cristianismo se basa mucho en hablar acerca de que Dios es amor. Y sí, en realidad Dios es amor, pero también Dios es justicia y también va a haber un juicio y también Dios es va a cumplir una sentencia con todo ese pueblo que no existió. Y a la gente no le gusta escuchar eso, pues entonces los predicadores no toman esa parte y nada más les hablan de la cosa sencilla, de la cosa que los hace sentir bien. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios ahora. Nada más que les dan unas fábulas para que ellos puedan tener en su mano el control de esa gente. Y fíjate que es triste porque realmente Dios no nos manda a controlar gente. Dios nos manda a ¿qué? Ayudar a libertar gente del pecado, Amén. no a controlarlos. Y esto es lo bonito. Por eso el ser humano debe ser libre. Fíjate ahí en 2 Corintios 5:20. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20, Esther, por favor? 5:20 nada más. 5:20. La palabra de Dios dice así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Fíjate Dios. que aquí el apóstol Pablo está diciendo, no que seamos, dice, así que somos embajadores. Somos personas que Dios ha mandado en el nombre de Cristo, dice, para que por medio de nosotros hablemos a la gente, María. Tú sabes que nosotros no somos pagados, ¿no es cierto? A nosotros nadie nos paga. Así es. Nosotros estamos haciendo todo por voluntad y a cambio de nada, porque hemos entendido que esto es de Dios. Es un mandato El mensaje de Dios no Ujú. tiene precio. Así es. Te tiene que dar gratis, ¿no es cierto? Entonces Pablo está diciendo que Dios nos ha mandado como embajadores para reconciliar al mundo, para decirle al mundo de que hay un Dios que los ama, ¿no es cierto? Así es. Hay un Dios que los quiere salvar, que los quiere ayudar. ¿Cuánta gente está sufriendo por falta de ese Dios? Miramos gente que está sufriendo, ¿verdad?, por pérdida de un ser querido, por no tener trabajo, por una enfermedad, pero que no quieren entregar su vida a Dios, muchas veces, ¿verdad? Y eso es lo que hace que no puedan tener una buena relación con Dios, ¿no es cierto? Así es. Y entonces aquí miramos que somos embajadores. Qué privilegio de estar aquí delante del público que nos está escuchando. Cualquier cosa, si estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, fue un número más en la sociedad. Ujú. Pero como estamos en Cristo, somos embajadores del Cristo Jesús. ¿Qué dice allí? Vamos a otro texto. ¿Qué dice Hechos 20, 19 y 20? ¿Qué dice? Hechos 20, 19 y 20. 19 y 20. Ajá. Hechos 20, 20, 19 y Ok. 20. La palabra de Dios dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que os fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo realmente que dice aquí que él nunca rehuyó, dice aquí, sirviendo al Señor con humildad. María, Amén. ¿falta humildad en los predicadores hoy día? Sí. Parece que como que tienen un El puesto orgullo. muy alto donde la gente los tiene que mirar como dioses. Cuando realmente dice que se deben de ser humildes. Su puesto lo ven ante sus ojos tan grandes que ni aún ante el Señor del cielo se pueden humillar para reconocer la autoridad de Él y lo que está escrito, que mejor prefieren inventarse una fábula. Sí, y entonces dice que deben ser humildes. Estos ministros de Dios deben ser humildes. Y deben de llorar cuando tienen que llorar con las personas que están llorando, ¿no es cierto? Y deben, ¿cómo se llama? Dice allí que son personas que no dejan de decir nada de lo que Dios quiere que digan, que no rehúsan decir la verdad. Amén. Víctor, sería muy triste que nosotros estuviéramos aquí en la radio y dijéramos lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros Sería muy creemos. triste. Y sabes que es bonito porque por eso nunca mencionamos la iglesia, porque aquí no nos mandó la iglesia, nos mandó Cristo Jesús. Amén. Amén. Y lo que estamos hablando es lo que Cristo quiere que digamos. Así es. Así que nosotros le pedimos a toda la gente que nos está escuchando, María, que cuando oiga que hablamos cosas, cosas que no está, quizás nunca han oído, quizás han oído pero no las han entendido, que no nos juzguen a nosotros, porque no viene de nosotros, viene la palabra de Dios. Y lo que dice Dios es por su bien. Amén. Estamos aquí para hacer el bien a estas personas, no para hacer un mal. Dios tiene el propósito de ayudarlos, pero es por medio de qué? De sus enseñanzas, de su mensaje, ¿no es cierto? Así que hay que hacer entonces esa parte. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a la pausa.
También vamos a una pausa musical, no se vayan y regresamos. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer.
Qué hermoso canto acabamos de escuchar y como dice el canto, ya falta menos que ayer, tenemos que prepararnos para ese evento y para eso son estos temas, para prepararnos para la venida del Señor Jesús. Ok, entonces estamos hablando sobre los ministros de Dios, ¿verdad? Los que Dios manda, que dice que deben ser, ¿qué? Personas que sean embajadores, son humildes, son personas que no dejan de decir nada de lo que Dios dijo que dijera María. Qué interesante, ¿no? Porque son personas que se comprometen al 100%, ¿no? Sí, A pesar de que a los hombres no les guste el mensaje, pero ellos tienen que decir el mensaje de Dios. así es. Como dice, el mensaje no viene de ellos, viene de Dios. Fíjate que dice otra de las cualidades que tienen estos mensajeros. 1 Timoteo 3, del 1 al 5, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, a que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hace una pregunta, la última, ¿no es cierto? Dices que son personas que tienen que saber cómo gobernar su casa, María. Porque al llevar su casa bien o administrar su casa bien, son aptos para administrar la iglesia. Y dice que deben ser casados, no deben ser dados a los vicios. Dados a los vicios, no deben estar, buscar ganancias deshonestas, deben ser humildes. María, esta descripción son importantes para los que son líderes en la iglesia, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque son modelos como ministros ¿de qué? De Dios. ¿no De es cierto? Dios. Y aquí miramos entonces que realmente tenemos que tener en cuenta todas estas cualidades. Y muchas veces no las miramos en los líderes que hoy lideran las iglesias, ¿no es cierto? Te dicen una cosa, hacen otra cosa. Estaba comentando con Esther de que había una persona que me estaba diciendo allí, tengo un vecino que me está comentando que dijo, es que fuimos a un funeral, dice, y el pastor estaba hablando cosas muy bonitas, dice, y a la última dijo que los mentirosos no van a entrar en los cielos. Pero después, dice, unos amigos le pusieron un motor a su carro y les dijo que les iba a pagar y la última no les pagó. Y entonces ellos se quedaron chasqueados diciendo, ¿cómo puede ser allá una cosa y acá de ser otra cosa? Entonces miramos líderes que realmente no viven al nivel de su responsabilidad, ¿no es cierto? Así es. Y entonces dejan el evangelio abajo, ¿no es cierto? Rechazan gente que se chasquea y entonces ya no quiere nada con el evangelio de Cristo. Y fíjate que aquí Timoteo nos aclara algo bien cierto porque nos dice, bueno, que puedan dirigir su casa y nos habla de hijos y de esposa porque las confrontaciones diarias, el resolver problemas en tu familia te van a preparar para los conflictos en las iglesias. Entonces aquí va en contra de lo que mucha gente nos han enseñado acerca del celibato, el de que el ministro de Dios no se puede casar. Porque entonces, ¿cómo se prepara para hablarle a un pueblo acerca de un divorcio, acerca de una relación, acerca de cómo crear los hijos? Me en contra de lo que dice la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces tiene que ser modelo, ¿no es cierto? Así es. Vamos a Tito 1.9. ¿Qué dice Esther? Tito 1.9. La palabra de Dios dice así: retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Fíjate que el ministro o que Dios elige tiene que ser fiel a la palabra para que pueda administrarla. Amén. Usarla como ¿qué? Como palabra de exhortación. Si se tiene que exhortar, si se tiene que hablar con una persona, Ajá. amonestar, entonces, pero tiene que ser fiel primero él. Eso es lo que se requiere. Fíjate que por eso la palabra nos hace a nosotros dignos de ser lo que somos cuando somos fieles a Dios. Pero no podemos usar la palabra cuando somos infieles a Dios, porque nos contradicemos a nosotros mismos. El ejemplo que tú ponías, entonces la influencia fue negativa para toda esa gente que te escuchó y no positiva. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, María. Sí, dice, ¿cómo describió el apóstol Pablo su llamado? Romanos 15:16. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo aquí dice que él fue elegido para ser ¿qué? Ministro de los gentiles. María, Pablo cumplió con su misión, ¿no es cierto? Claro. Amén. Hasta el día que llegó a morir dijo, he acabado la carrera. Qué interesante, ¿no? Porque ojalá que yo así pueda terminar también. Ojalá que tú también puedas terminar así. Amén. ¿No? Que cuando lleguemos al tiempo de morir, que cuando estemos muriendo en nuestras camas o ya sea donde moramos,
que Dios nos dé la oportunidad de decir, hemos acabado la carrera. Hemos dicho lo que tenemos que decir, ¿no es cierto? Así es. A cambio de nada, porque realmente el propósito no es de agradar a los hombres, María. Los hombres estamos en problemas, ¿no es cierto? Así es. No podemos decirle lo que les gusta a las personas. Tenemos que decirle tal como están. ¿Te imaginas que tú vas a ver a un médico y el médico te esconda tu enfermedad? No te diga lo que tienes. Para hacerme sentir bien. Para hacerte sentir bien, en vez de ayudarte, te va a arruinar porque puedes hacer algo diferente, ¿verdad? Podemos Cambiar. trabajar otras soluciones. Exacto, pero si no te dice tu problema, entonces, ¿de qué te ayudó? Pagaste por nada. Pero si te dice tu problema, es que te dejó una ¿qué? Te dejó tienes que hacer algo para poder sobre ese problema. ¿Te imaginas que nosotros le estamos haciendo a la gente lo que no dice Dios? Tenemos que decir lo que dice Dios, porque esa es la medicina que necesita la gente de afuera, ¿no? Amén. Así es. Es el mensaje que tenemos. Ok, entonces, ¿qué dice? Vamos, entonces, Pablo dice que entonces que él fue ministro de gentiles. Ahora quisiera hacer una aclaración, ¿ok? Porque la iglesia no comenzó con los gentiles, tú, Víctor. Pablo era un judío. Era un judío. Eran las bases de la iglesia son judíos. Los gentiles fuimos agregados, Insertados. injertados para ser parte de la iglesia, ¿no es cierto? Pero la iglesia sigue siendo, la base son ¿qué? Judíos, 12 discípulos, ¿no es cierto? Así es. Y miramos que realmente, qué privilegio de que Dios escogió otros discípulos, otros judíos, pero con el propósito de cumplir la misión, ¿no es cierto? Y en nosotros fuimos agregados como parte de esa misión. Así que, entonces vamos a otra pregunta, vamos a la pregunta que sigue, María. Sí. Dice, ¿qué requisito es indispensable para que los ministros sean cabeza? En Santiago 4.7, ¿qué dice Santiago 4.7, por favor? Santiago 4:7. La palabra de Dios dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Uno de los requisitos es someternos a Dios toda la voluntad. ¿Cuánto dije? Todo. Toda. Y eso es donde la gente no quiere someterse a Dios, porque cuando dice toda la voluntad, tú, Víctor, quiere decir que le tienes que entregar toda la vida. Así es. Y eso es lo que hace la diferencia. Después de allí, Dios puede cumplir las promesas que Él prometió. Pero si tú no te entregas, María, es donde Dios no puede cumplir con sus propósitos o con sus promesas. Porque esa era la meta del pueblo de Dios, que tenía que cumplirse con todo ese requisito. Pero vamos a ir a Deuteronomio 28, que ya lo tratamos, pero vamos a 28:13. ¿Qué dice Deuteronomio 28:13? La palabra de Dios dice así: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Fíjate que aquí el requisito es no solamente someterte a la voluntad de Dios, sino que cumplas con los 10 mandamientos. Amén. Dice, y estarás encima solamente, condicionalmente. Víctor dice, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Un líder, María, ¿Jesús era un ministro, sí o no? Amén. Un ministro del nuevo ¿qué? Del nuevo santuario. Está administrando el santuario en el cielo. Así es. Pero Jesús nunca quebró los mandamientos. Él guardó los mandamientos. Pablo guardó los mandamientos. Los apóstoles. Todos los apóstoles guardaron los mandamientos. Es importante que cumplamos con los mandamientos, porque cuando cumples con los mandamientos, María, te cercas. Hay una protección, un cerco de protección que Satanás no puede penetrar. Y esa es la importancia de los ministros. Debemos levantar la palabra de Dios. Debemos decir que la ley de Dios está vigente, y que es una protección para todos los seres humanos. Es universal, ¿no es cierto? Así es. Pero lamentablemente hoy día la gente no quiere obedecer. Y entonces, mira, vamos ahí a 4, ahí mismo, Deuteronomio 4, del 6 al 8. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: guardarlo pues y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos aún justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Entonces aquí nos manda Moisés, dice, guardarlo pues, ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Quiere decir que las personas que guardan los mandamientos tienen sabiduría y tienen inteligencia. Conocen cómo trabaja Satanás. Saben sus planes. Sus planes, porque sus planes son llevarnos a transgredir la ley de Dios. Exactamente. Entonces, como que tienen un conocimiento más pleno en cómo trabaja el pecado. María, no necesitamos predicadores que sepan cómo trabaja el pecado. Claro.
Que puedan alertar al pueblo, que sean centinelas. Que sean centinelas vigilantes. verdaderos, ¿no es cierto? Yes, Para así que es. puedan realmente, porque Jesús vino a un pueblo que estaba caído, pero lo levantó. Pero lo levantó como, si tú miras todos los milagros que Jesús decía, dice, vete pero ya no peques más. Siempre que a Jesús curaba, dice, vete pero ya no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Peor. Que dice que los mandamientos son protección. Amén. Y el Señor Jesucristo lo pudo decir. Ahora, entonces vamos a, ¿algún comentario o vamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente A la siguiente pregunta. pregunta. Ok, vamos a la siguiente Muy pregunta, bien, María. entonces los guardadores del mandamiento son cabeza, pero la siguiente pregunta dice, según Dios, entonces, ¿quién es la cola? Porque fíjate que ahí en Deuteronomio dice que te pondrás por Jehová por cabeza y no por cola. Pero vamos a ver quién es la cola. Porque la cabeza sabemos que son los que guardan los mandamientos. Pero vamos a ver quién es la cola. Vamos a ir a Isaías 9:14. ¿Qué dice Isaías 9:14? La palabra de Dios dice así: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Ese es el 14. Sí. ¿El 15 también? Sí, también. Sí, sí. El viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Fíjate que aquí dice que Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Víctor, hoy podemos decir, Jehová cortará de el cristianismo cabeza y cola. Quiere decir que en el cristianismo, María, hay cabeza y cola. ¿No es cierto? Porque no está hablando de los de afuera, Está hablando de los de está adentro. hablando del cristianismo. De su Quiere decir pueblo. que dentro del cristianismo hay cabeza y hay cola. Pregunta María, ¿quién alimenta a quién? Vamos, yo a veces le hago la pregunta en la cárcel, le digo, ¿quién nos alimenta, la cola o la cabeza? Y entonces dicen, no, pues la cabeza. Ok, vamos a ver quién es la cabeza. Y ya cuando les muestro quién es la cabeza, entonces ahora quién es la cola. Y ahí te lo dice claramente, dice, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. Dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque dice ahí, el anciano venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, él es cola. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el primer mentiroso? De acuerdo a la Biblia. Satanás. Vamos a ir a Juan 8:44 para que nos lo enseñe. San Juan 8:44. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, María, Satanás es la cola y Cristo es la cabeza. Así es. ¿No dice Génesis 3:15 que Cristo le irá a Satanás en la cabeza? Entonces, Jesús es la cabeza y Satanás es la cola. Pero Cristo tiene 10 mandamientos y quiere que los guardemos. Por eso dice, si me amáis, guardad los mandamientos. El pueblo final dice, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Y Satanás va en contra de los que guardan los mandamientos, dice Apocalipsis 12:17. Se fue a hacer guerra con ellos. Se fue a hacer guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque los que guardan los mandamientos son cabeza, son seguidores de Cristo. Y esos seguidores de él son cola, porque son mentirosos. Bueno, ¿qué dice? Que vamos a ver que la Biblia hable, porque ya hemos dicho que hay que decir lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Vamos primero a Juan capítulo 2, versículo 13-4. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice allá el profeta Isaías? Que la cola es ¿qué? Que Es el enseña profeta mentira. que habla mentira. Habla mentira. Y acá dice, si alguno dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cuál es? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este es mentiroso. Que este es cola. María, ¿será que acá hay predicadores que están predicando que la ley quedó abolida y que la ley no se puede guardar y que la ley... ¿No será que ellos son cola? Pues, Dios lo está diciendo claramente, no nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel que no, ensalta su ley o la tiene que, por grande delante de ellos y enseña así, dice que ese es un mentiroso. Fíjate, y Jesús dijo, no penséis que he venido yo a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplir. Él no vino a quitar la ley. Amén. Víctor, si quitan la ley no hay pecado. Y eso convierte en inocente a Satanás. Y eso Satanás tiene más acceso Sí. a cada ser humano. Y no Sí. solamente ese, sino que Jesús no tenía por qué morir porque no hay pecado. Sí, porque no venía a cumplir nada ya. Si se podía cambiar la ley, María, ¿para qué moría Jesús? ¿Para qué? Pasó tanto dolor, tanto sufrimiento para salvarnos de esa violación de esa ley. Si se hubiese podido cambiar, Jesús lo había podido cambiar y no tenía que haber muerto. Así es. Pero como tenía que, esa ley no se puede quebrar. Una ley eterna. Es una ley eterna, esa ley no puede, ¿cómo es cambiar?
Jesús tenía que pagar la deuda de esa ley que exigía que la pena de muerte de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así es. Así que esa ley está vigente hasta el día de hoy. Ojalá que toda la gente que nos está escuchando pueda realmente entender que esos 10 mandamientos, enseñémoslos, aprendámoslos nosotros para respetar la vida al prójimo y para tener una buena relación con Dios. Y al mismo tiempo enseñárselos a los hijos, ¿no es cierto? Hijos, ajá. Qué bueno. Ok, ¿qué les parece? Entonces vamos a otra pregunta. Vamos a la pregunta número 7, María. Mándala al aire, por favor. ¿Cómo llama Dios a las potestades superiores aquí en la tierra? Fíjate que en Romanos 13:4, Sí, la palabra de Dios dice así, Romanos 13:4. Ujú. Porque es ministro de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Fíjate que la ley, fíjate que dice en el versículo del 1, bueno, del 1 al 3. Del 1 al 3. Sí. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quién pues no teme las potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que la ley, María, la justicia, la autoridad, es un ministro para administrar el orden en la sociedad, ¿no es cierto, Víctor? Sí, para llevar un control. Para llevar un control. Y entonces el apóstol Pablo dice que debemos someternos, toda persona debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad fuera de Dios, es de Dios. Aunque la justicia o las autoridades superiores no lo reconozcan, pero fue Dios el que fundó esas autoridades. Y ahora nos demanda a todos que nos sometamos a ellos. ¿Para qué? Para que nos puedan, ¿qué? Proteger. Si hacemos el bien, no tenemos que tener miedo, ¿no es cierto, María? Pero si hacemos mal, ¿qué pasa? Tenemos que temer, porque vamos a tener que pagar una consecuencia de la ley, ¿no es cierto? Y aquí qué interesante, dice que toda persona se debe someter, María. Hasta los predicadores se deben someter a la ley ¿qué? Del Estado, ¿sí? A la ley civil. Fíjate que aquí, y esto es lo que a mí me gustó, porque realmente Dios está poniendo la autoridad sobre aún los ministros. María, todos los pastores, todos los curas, todos los obispos, aún hasta el Papa, todos deben someter ¿qué? A la ley ¿qué? A la ley del gobierno. Así es. No debe, porque el gobierno debe tener que es la supremacía de este mundo. Y por eso tenemos gobernantes, porque los gobernantes están siendo administrados por Dios. Y sabemos que hay injusticia, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay injusticia en todos lugares. Pero la ley viene directamente de Dios. Y qué bonito que todos estamos bajo esa ley, María. No sería, hasta el presidente de nuestro país debe estar sometido a esa ley, ¿no es cierto? A la Constitución. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios mandó así. Pero sabemos que a veces hay, ¿cómo se llama? Personas que juegan con la ley, ¿no es cierto? La ponen a su favor, ¿no es cierto? Así es. Pero cuando venga Dios les va a sacar ¿qué? Cuenta a todos ellos que violaron la ley de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y esa ley es del Estado, que es civil. Entonces, aquí miramos que debemos ser ¿qué? Personas que nos sometamos ¿qué? A esas autoridades. ¿Por qué? Porque esas autoridades nos demandan ¿qué? Que nos sometamos nosotros. María, dime una cosa, ¿no es bonito tener orden en el país? Claro que sí. ¿Te imaginas cómo están esos países donde no hay ley? Donde cada quien quiere hacer lo que le da su gana, cómo están en un caos. Pero aún fíjate que a pesar de todo lo que haya pasado en este país, o como está este país, aún todavía hay seguridad, ¿verdad? Sabemos que van a cambiar los tiempos, ¿no es cierto? Así es. Van a cambiar porque Satanás va a hacer su obra maestra de destruir todo lo que él pueda destruir. Pero todavía podemos salir protegidos de aquí, de este lugar, ¿no es cierto? Así es. Caminando en libertad. Amén. Y eso es bonito. Ok, para finalizar, ¿qué te parece? Vamos a la última pregunta. Sí, claro que sí. Finalmente, ¿qué exhortación nos da el apóstol Pedro a todos? Vamos a ir a 1 Pedro 4:7. La palabra de Dios dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está diciendo, 1 Pedro 4:7, que debemos ser ¿qué? Sobrios, María. Dice, mas al fin de todas las cosas se acerca. Mira, María, estamos mirando las señales del fin. Sí. Estamos mirando que las cosas están saliendo fuera de las manos Sí. de los políticos. Sí. Estamos mirando que realmente los incendios, la naturaleza está en contra de nosotros,
porque nosotros hemos hecho mucho daño a la naturaleza, ¿no es cierto? Pero son señales que Jesús dijo que vendrían ¿qué? Antes de su venida. Entonces, María, estamos en un tiempo donde tenemos que ser sobrios, tenemos que pensar a velar, a orar y pensar cómo estoy yo con Dios. Amén. He aceptado a Jesús como mi Salvador. ¿Realmente he puesto mi vida en las manos del Señor Jesús? ¿O realmente no he hecho esa decisión? Porque, Víctor, de que es una tristeza de que hay personas que han muerto sin Cristo, ¿no es cierto? Sin esa esperanza. Sin esa esperanza. Y lo que le espera, pues, es la vida, ¿cómo se llama? La muerte eterna. Pero, María, estamos hablando a la gente quizá que nos está escuchando en estos momentos, que pueden hacer decisiones, ¿no es cierto? Que pueden cambiar el rumbo de sus vidas. Que aún tienen vida y que pueden remediar lo que han hecho. Exacto. Y pueden realmente confesar sus pecados y ser perdonados, ¿no es cierto? Así es. Y tener la vida, garantizarle que la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna otra palabra antes de cerrar? ¿Quieren dar un comentario antes de cerrar? ¿Última palabra, María? No, pues además el llamado para la gente para que se acerque más a Dios y no cometamos el error que nos muestra aquí Dios de haber desobedecido su ley, sus mandamientos, y por ende fuimos esclavos del pecado, y que ahora Dios nos da la oportunidad de salir de ahí, pero necesita la disposición de cada uno de los que nos están escuchando. Y gracias a Dios porque nos dio la segunda oportunidad, ¿no es cierto? Amén. Amén. A mí, yo me siento agradecido a Dios porque me dio la segunda Gloria a oportunidad. Dios, gloria a Dios. Y yo sé que Dios, la primera, pues la regué, como dice la palabra mexicana, la descuidé, pero ahora que Dios me ha dado la oportunidad, pues quiero aprovecharla. Así. Es una segunda oportunidad que Dios me da, un nuevo comienzo, ¿no es cierto? Así Amén. es. Y ahí quiero terminar con ese nuevo comienzo. Ok. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Claro. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber estado aquí. Gracias por tu misericordia, por tu amor con cada uno de nosotros y con cada uno de los que están escuchando este mensaje. Cuídalos, protégelos y ayúdalos para que puedan elegir a Cristo Jesús como su Salvador. Y así, cuando Jesús venga, los reconozca como suyos y puedan ser trasladados al cielo perfectamente para honra y gloria tuya, como trofeos. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.